bloopers sí van a estar buenos. Estos bloopers van a estar de película. Rogelio, vamos a ir para adelante con los bloopers, ¿oíste? Bienvenidos, bienvenidas sean todos al podcast número 2. Para la gloria del Señor estamos... no, el 3 no todavía. Dios mío, se me enredó. Damos gracias al Señor porque es una gran bendición que hayas decidido conectarte para estar con nosotros. Y vamos a tener un tema interesante y controversial. Pero antes quiero preguntarle a mis compañeros cómo están. ¿Cómo se sienten, chicos? Bien. Bien. Bien, bendecidos en el nombre de Jesús. Amen, amen. ¿Cómo fue su semana? Estamos aquí. Estamos aquí. Si estamos aquí, Gloria a estamos bien. Estamos enteros. Amén. Por la gracia del Señor. Amen. Sí, gracias al Señor, el Señor nos ha provisto y estamos sostenidos de su gracia. El tema que tenemos lo va a presentar nuestro hermano José Sayas. Adelante, José Sayas. Pues este es un tema de todo lo que está pasando en el mundo. Es un tema que siento que debemos de estar hablando. No es un tema que se escucha de toda la gente que yo escucho que son cristianos, son del mundo. No lo habla cuando pasa algo, pero no lo hablan seguidamente. Tú dices que la gente le saca el cuerpo. Ajá. You know, so es un tema que siento que se tiene que hablar. Siento que los adultos, los padres, las mamás, los adolescentes, los jóvenes deben de escuchar. You know, del pensamiento de un papá o una persona cristiano o una persona mirando de afuera para adentro o de adentro para afuera. ¿Me entiendes? So, vamos a estar hablando de las armas, pistolas, guns. Vamos a estar hablando de si qué pensamos de tener una en la iglesia, si alguien la tiene en la iglesia para proteger la gente de la iglesia, las escuelas y etcétera. So, yo creo que va a ser algo interesante y personalmente yo pienso que debemos de tener por lo menos personas que sepan cómo usarla o que alguien esté con una por si acaso algo pase. You know? So vamos a pasar por nosotros a ver qué piensa cada uno. Ok, eso de las armas es un poco controversial porque hay personas que tienen el pensamiento, en las cuales yo me incluyo, que el Señor nos protege. Yo sé que hay un punto en donde, como acabas de decir, si tú vas a un destacamento, a un sitio donde está la policía no va a tener un palo, porque los delincuentes tienen pistolas y están armados hasta los dientes. Sí, o sea, la policía tiene que estar armada. Pero una persona común como yo, al escuchar tantas cosas con las armas de fuego, con que los padres lamentablemente a veces la dejan en sitios inadecuados, y viene un niño que no sabe o que cree que es un juguete y pasa la desgracia. Bien, y es ese tipo de situaciones que me resiste a yo querer portar una o a querer usar una, pero reconozco que en ciertos contextos es necesario. No sé qué piensan mis compañeros. ¿Sabes qué te ha interesado más para hablar este tema? ¿Qué es lo que te ha provocado a ti esa pasión porque lo exploremos, el tema? Siento que los jóvenes, los adolescentes y algunos padres o adultos, vamos a ponerlo, no saben qué es la diferencia dentro de una pistola de verdad y una pistola de un juego. Okay. Y también mirando las iglesias que gente se mete y empieza a disparar, o las escuelas, o este año con la University of Michigan State University, el año pasado con el High School de Oxford, y cosas así, y también mirando en tiendas como Walmart que la gente entra y dispara nomás porque tiene el pensamiento o lo que sea. Siento que debemos de hablar más de eso. No nomás cuando algo pase, pero para que los gobiernos, el presidente o quien sea, sepa que es algo que se tiene que hacer. Algo tiene que pasar. Realmente es un problema complejo porque también involucra intereses. Por ejemplo,
¿Desde cuándo no se ha propuesto una reforma a esto de la Constitución de lo del derecho a portar armas? Pero si nos ponemos a analizar, las personas que están involucradas en la carrera armamentista, tanto a nivel de países como a nivel normal de personas a personas, son poderosos. Y hay que buscar un mercado a donde vender esas armas. Pero también hay un contrapunto que es interesante analizar. Si se prohíben las armas, se abre también un mercado, el mercado negro. Sabemos lo que pasó con Al Capone, ¿verdad? Y el licor, que el licor antes era prohibido. ¿Y qué hacía Al Capone? Pues lo traficaba. Bien. Y hacía más mal que bien. Entonces, no es que estoy, como les dije, de acuerdo totalmente con las armas, pero sé que es un punto complejo porque afecta a intereses económicos de poderosos. Bien. Sí, es un tema fuerte de tratar porque como Sayas estaba hablando de la escuela, de la high school, Oxford High School, ese tema fue bien, bien triste ver cómo esos niños perdieron su vida, ¿verdad? Y hay directores de escuelas que piensan, que tienen diferentes opiniones en este tema de quién debe o no portar las armas en las escuelas. Yo, por mi parte, cuando trabajaba en el distrito escolar, siempre se hacía un ensayo y yo trabajaba en elemental, y siempre se hacía un ensayo con los niños. Y aún haciendo el ensayo era algo, o sea, bien, te dejaba un poquito en shock, ¿no? Imagínate a los niños también, que los maestros les estuviesen diciendo si sucede algo o se dramatizaba tal cual, como si estuviera sucediendo. Wow. Y lamentablemente en los Estados Unidos ha venido a ser necesario. Y muchos de los estudiantes ya están cansados, tienen miedo. Yo vi una protesta que hicieron los de Michigan State University, que la hicieron en Lansing. Ellos estaban sentados allí, tenían sus rótulos, sus anuncios. Escúchenos porque tenemos miedo de seguir perdiendo nuestras vidas. Y en ese caso, Sayas, entiendo tu punto de la necesidad de hablar el tema y de entender. Yo por mi parte le tengo miedo, le tengo respeto a las armas. Mis hijos me dicen, mami, ve, saca la licencia porque aquí mientras seas ciudadano americano, residente de este estado, podemos portar armas. Pero yo le digo, no, no, yo no quiero. Y ellos siempre me dicen, no, mami, pero es bueno porque estás sola y si vas por la calle. Pero yo en lo personal, yo creo de verdad que por miedo, le tengo miedo. Fui una vez a un sitio de práctico de tiros y yo misma tirando y me asustaba yo misma, dándole yo el gatillo, porque para mí, pues no, pero para otra gente tienen la capacidad y la destreza de hacerlo. ¿No? Yo creo que debido al creciente nivel que hay de violencia, es necesario tener las armas. La misma palabra dice en Romanos 13:1, que aquí lo tengo, sométase toda persona a las autoridades superiores, pero porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Yo creo que tenemos que seguir esas leyes. Ahora bien, en cuanto hay que obedecer las autoridades, yo lo entiendo, pero la palabra también me dice a mí, todo me es lícito, mas no todo me conviene, todo me es lícito, mas no todo edifica. Ahí es donde yo entro y digo, ok, yo entiendo que hay autoridades, hay personas con la cobertura, como militar, oficial, seguridad, personas, empresarios, que necesitan porque ¿cómo te puedo decir? Su oficio o su posición. Su oficio, su posición, su cobertura, les requiere un arma. Sí. Incluso a esas personas, una persona militar que mate a otro, yo incluso creo que el Señor le perdona. ¿Por qué? Porque el mismo Dios dice que hay que respetar las autoridades. Y un militar tiene que respetar que debe portar un arma para cuidar. Y si tiene que disparar, lo tiene que hacer. A donde yo quiero entrar desde la perspectiva cristiana es, nosotros,
particularmente. Yo sé que este creciente nivel de violencia ha aumentado el querer o el deseo de muchas personas tener un arma a su posición, como poseer un arma más bien, sea en su casa, en el carro, etcétera. Y ahí es donde yo quiero llegar en esta conversación. ¿Me es lícito tenerla? Sí. ¿Pero me edifica? La palabra también nos dice, yo tengo aquí otra cita bíblica, habla acerca de que nosotros debemos ser de aquellos que llevan paz, pacificadores. Y yo tengo que entender, yo tener un alma, ¿eso va a traer paz? Yo la tengo aquí. Denme un segundito porque la guardé. Dice en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. La Biblia no prohíbe armas y yo estoy de acuerdo. Pero la Biblia a mí me manda a ser de las pacificadoras. Yo no tengo una cobertura de un militar, de un policía, de una persona de seguridad para tenerla. Yo tengo la cobertura de Dios. Entonces, yo particularmente, si hay alguien en el público que quiere tener un arma a su posesión, ¿verdad? Tenerla en su carro, en su casa, yo lo respeto. Por eso yo no le voy a decir, mira, te condeno o el Señor te reprenda. No, nada que ver, porque yo entiendo que podemos escoger porque el Señor mismo dice, y parte de las leyes es que una persona puede tener una. Ahora bien, el Señor nos manda a que oremos por las autoridades, por los que están en cargo de las autoridades, los gobernantes. Yo siento que particularmente en mi casa, mi esposo no necesita un arma. ¿Por qué? Porque no es un militar y aunque sí hay una ley que se lo apoya, desde mi perspectiva bíblica y cristiana, yo entiendo que a mí no, se me es lícito, pero no es necesario yo tenerla. Yo creo que yo simplemente debo ponerme en las manos del Señor, ser prudente a los lugares que voy, aunque en las escuelas los niños van a estudiar y pasan estas cosas. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? Orar por las autoridades, orar por esas personas que están en cargo de la seguridad de esos lugares, orar por nuestros hijos, que el Señor nos los cubra donde quiera que vayan. Yo no puedo llegar a la escuela físicamente, pero mis rodillas pueden llegar. Yo no necesito un arma. ¿Por qué? La misma palabra dice, airaos, pero no pequéis. Yo puedo caer en ira, en una discusión. Entonces yo lo que le exhorto a los cristianos, que mediten y vayan en oración al Señor antes de comprar un arma. A ver si es lo mejor y la mejor elección para la protección de su familia, sus hijos y para ellos mismos. Yo soy de las que digo que el arma lo debe tener una persona con la cobertura que... Y ahorita tú decías, quizás si se quitan las leyes, porque también debemos orar por las leyes que surgen. ¿Sí me entiende? Claro que sí. Ok, tenemos que orar por esas leyes que surgen. Ok, Señor, oro por lo del aborto, un ejemplo. Así podemos orar por esas leyes que surgen por las almas. Yo soy de la que yo votaría para que una persona que no tiene ninguna cobertura militar ni una responsabilidad sobre ellos de un lugar donde hay multitudes o más de un buen número de personas, no debe tener un arma. Solamente el que está con esa cobertura. Pero una persona que no, yo soy de votar a que las leyes exijan que no. Y aunque siempre va a haber cositas por atrás, eso siempre se va a ver independientemente, pero yo creo que serían menos los accidentes, incluso con los niños que agarran un arma sin saber. ¿Por qué? Porque los padres compran esta arma sin analizar y ver las consecuencias que puede traer esto. Tratando de buscar la seguridad de su casa, muchas veces provocan una desgracia. Sí. Yo creo que como cristiana a mí me corresponde orar al Señor por las autoridades, por las personas. Yo también estoy de acuerdo que en una iglesia haya un personal de seguridad y pueda tener su arma. ¿Por qué? Porque él está cuidando a un grupo y todo el que viene no viene con la misma mentalidad. A una iglesia llega todo tipo de personas. Quizá yo puedo venir con la mentalidad a la iglesia de que yo diga, el Señor tiene cuidado de mí. El Señor, así como puede parar el mar, como lo puede abrir, como puede parar las aguas, los vientos, todo, Él puede parar un alma si no es mi tiempo. Él puede pararle la mano a cualquier asesino si no es mi tiempo. Amén. ¿Sí me entiende? Amén. Muchas cosas, nosotros no provocamos las cosas porque no las creemos. Pero si tú crees que el Señor tiene cuidado de ti, cuando tú enfrentes a un ladrón o a un asesino, a quien sea, el Señor va a tener cuidado de ti. Y si esa es la manera que el Señor tiene destinado para que tú te vayas al cielo, gloria a Dios por eso.
¿cómo decía el apóstol Pablo? El vivir en Cristo es ¿qué? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el morir, exacto. Entonces, yo no quiero escucharme religiosa. No, si una persona quiere tenerla, yo lo respeto. Pero desde mi punto de vista, yo me pongo en las manos del Señor y quizás yo no me he visto en una situación quizá en la que me ponga como entre la espada y la pared, pero hasta ahora mi manera de pensar es que yo no la necesito, mi esposo no la necesita, nosotros necesitamos orar, someternos a la cobertura del Señor día a día. Y sí estoy de acuerdo en que las escuelas tengan un nivel de seguridad bueno, incluso las iglesias y toda institución donde haya más de 1 o 2 personas o negocios, etcétera. Eso es lo que yo quería aportar. ¿Qué tú crees, Saya? Dime, Sayas. Pues, Está ahí loco por responder. pues mira, yo entiendo de dónde vienes. También hay personas que cazan con rifles y muchas de esas personas le enseñan a sus hijos desde los 2, 3 años cómo usar el rifle y cómo respetar el rifle. ¿Me entiendes? Y yo entiendo personalmente de que los niños, cuando tú tienes hijos en tu casa, tienes que guardarles esa pistola o ese rifle o como sea, en una forma donde ese niño no lo puede agarrar si tú no estás ahí. You know? So, yo personalmente, yo miro como las escuelas high school, middle school, como el Michigan State University. You know, Michigan State University, ellos tienen policías ahí mismo. ¿Me entiendes? Y de todos modos pasó lo que pasó, de tan grande que es la área. You know, quién sabe cuántas policías tienen ellos en ese mismo momento cuando pasó. Pero pues estamos viviendo en Estados Unidos donde es libertad, you know, freedom of speech y hacer unos cuantas cosas para agarrar una licencia y puedes comprar. Y no hay formas, el black market, hay formas de comprar. Tú puedes ir a una tienda como Cabela's y puedes ir a comprar una pistola, dependiendo cuál es, sin licencia. ¿Me entiendes? Hay muchas formas de tener algo, una arma en la casa. You know, pero se necesita tener licencia para cargarla cuando estás en las calles. Yo creo que el tema también, la gente lo ve de diferentes puntos de vista dependiendo a la experiencia que han vivido. Y me gustó mucho un punto que hiciste de los niños que no saben la diferencia entre lo que es un arma, una pistolita de plástico que se le compran tan frecuentemente que de hecho mis nietos tienen tienen pistolas plásticas. Y yo el otro día estaba pensando precisamente en eso, porque ellos no van a saber la diferencia entre esa pistolita de ese juguetito y la pistola de su papá, que es policía. Uh-huh. Y siempre, yo en lo personal, siempre le estoy diciendo a mi hijo, asegúrate de cuando no estés trabajando, que tengas tus armas guardadas, porque la realidad es que el niño no va a saber diferir entre una cosa y la otra. Y yo no sé ustedes, pero desde chiquito, niño o niña, en Puerto Rico, por ejemplo, nos dividíamos en grupos de 2 y jugábamos al ladrón y al policía, ¿verdad? Y siempre se nos enseñaba un extremo o el otro, y entonces encontrar un balance medio para estas cosas que son realidad, es real. Y mira, yo estaba escuchando hace poco de algunos, creo que fue en Boston,
La pequeña masacre que hubo en Boston, que aquel individuo entró a una tienda y comenzó a tirotear a la gente allí, mayor parte de esa gente afroamericana, ¿te acuerdas del tema? Y que, si no me equivoco, él decía que pues se pasaba todo el día en his video games, ¿verdad? Y que él fue a hacer de un juego de videos una realidad. Porque la gente realmente, yo entiendo la preocupación, por ejemplo, de Fernanda, porque la gente, lamentablemente, estamos en un tiempo que la gente no sabe diferenciar entre lo que tú decías de la realidad de lo que es el daño que esto va a hacer, porque y de lo que llevan en su cabeza, adultos, niños o lo que sea. Y hemos escuchado de casos y de desgracias que, como decía Fernanda, niños, yo en particular escuché hace poco de un caso de un muchachito de creo que 13, 15 años por ahí. Su papá tenía una arma, la dejó descuidada y el muchachito se fue a su cuarto con la curiosidad. ¿Y qué hizo? La disparó contra la pared. Porque no sabía, ¿verdad? Él pensaba, la voy a disparar. No se la estaba disparando hacia él. Jamás, me imagino yo, que ese muchachito pensó que esa bala iba a rebotar de la pared y le dio en la sien y allí ocurrió una desgracia. Entonces yo estoy contigo, Fernanda, en que si una persona va a aportar un arma porque es su deber, como el trabajo que tiene, o porque es responsable por un grupo de personas y tiene que responsabilizarse en esa área de protección, pues entonces también está la responsabilidad de cómo tú vas a manejar ese privilegio. Eso es así, de eso iba a hablar. Sí. Para aportar un arma hay que tener inteligencia emocional. Miren qué sucede. Y estar bien de la cabeza. Hay personas que se calientan rápido. ¿Qué quiero decir cuando se calientan rápido? Si manejando en la calle alguien se les atraviesa, se les sube el cólera. Sí. Pero de una vez. Sí. Y si la persona de adelante, el que se le atravesó, le abre los brazos, esa persona lo primero que agarra es la pistola. Y hay personas que tú no le puedes amagar. Hay personas que son más locos que tú. O sea, si tú tienes la cabeza caliente, hay otros que ni siquiera la sacan, te tiran de una vez. Sí. Entonces, yo creo que lamentablemente, por el sistema corrupto, o sea, del ser humano, hay pruebas que deberían de evitar eso. Por ejemplo, cuando se va a adquirir un arma, tú pasas por una evaluación psicológica, pero ¿qué sucede? Muchas veces tú tienes un amigo ahí que te salte esa evaluación psicológica. Bien. Y le estás dando un arma. Eso es como cuando una persona no sabe conducir, pero tú conoces al instructor. El instructor te da la licencia. Tú estás mandando a un asesino para la calle, pero un asesino no porque quiere ser asesino, sino porque es una persona que no sabe manejar ese privilegio, como lo que acaba de decir la pastora Ibelice. Entonces creo que tiene mucho que ver el condicionamiento de los videojuegos. Las personas entienden de que no, pero influye. No te voy a decir que el que juega Fortnite va a salir ahí disparando, pero te va condicionando a matar personas, porque tú no matas vaca ni chivo ahí. Tú estás matando, obviamente no humanos, pero prototipos de humanos, ¿verdad? Entonces, algo está pasando en la cabeza de las personas que se deciden hacer eso. Lo podríamos abordar de un tema espiritual, lo podríamos abordar de un tema social, a nivel sociológico, de que muchas veces son personas que son rechazadas, que reciben mucho bullying, que se sienten feos o feas, o que la novia no le hizo caso, o que el papá o la mamá tuvo una mala crianza. O sea, es un tema bastante complejo, pero que todo converge en agarrar un arma e ir a disparar donde hay inocentes. Porque esas personas no van a un comando militar, esas personas no van a una estación de policía porque saben que le van a responder. Esas personas van donde hay personas indefensas. Bien, donde nadie le va a responder. Entonces, yo estoy con Fernanda, pero fíjense el siguiente escenario. En una tienda cualquiera de un mall de este país, una persona decide hacer eso, como lamentablemente ha pasado, pero hay un ser humano que está armado, tiene inteligencia emocional y puede sacar su arma y neutralizar a esa persona. Eso es un punto positivo del arma de fuego. Bien, porque le está usando para el bien, porque estamos viendo a un individuo que está disparando indiscriminadamente a inocentes.
La persona que está armada, que tiene inteligencia emocional, tiene táctica, entrenamiento, puede neutralizar a ese tirador. Pero en el caso, como dice Fernanda, también el arma puede ser algo negativo porque yo la compro, porque quiero tener seguridad, según yo. Pero quizás no la sé manipular, quizás muchas cosas. El delincuente que me ve de lejos, que me quiere atacar, que como decimos en mi país, se me va a tirar, él está viendo que yo tengo una pistola. Ya de por sí, él no me va a detener. Si él tiene una, él me va a tirar. Exacto. Y si no tiene una, él me va a tratar de quitar la mía para darme con mi misma pistola. O sea, es un punto negativo del arma de fuego. Y creo que es mucho poder para una persona que no pueda manejar eso. Porque definitivamente, y eso ya es otro tema, por asuntos de ego, por asuntos de prepotencia, de soberbia, de orgullo, a mí no se me puede pasar por arriba, a mí no se me puede hablar duro, tú no sabes quién soy yo, tú no sabes quién es mi papá, y a mí no, y entonces la tolerancia está como tan bajita. Escuchaba que a un youtuber que sigo hablando de la generación Z y dice que la generación Z ha desarrollado menos tolerancia o casi tolerancia cero y que parte han tenido que ver las redes sociales, porque si en 30 segundos tú no has logrado captar la atención de esa generación Z, hace un swipe. Y si no le gusta, swipe, swipe, swipe. Entonces eso se extrapola a diferentes partes de la vida. Eso no se queda ahí. Eso se queda en que le voy a pedir amores a una muchacha. Si no me hace caso, entonces la secuestro, porque a mí nadie me dice que no. Si tengo una pistola, si alguien no me quiere salir del paso, la saco y le doy. O sea, me debe entender Sí. hasta qué punto podemos magnificar el problema y que a veces la raíz está aquí en la cabeza y de lo que nosotros alimentamos la cabeza, lamentablemente. Porque, como les digo, manejar es un privilegio, pero uno igual puede hacer daño. Ha pasado en New York, creo que pasó hace varios años, que una persona entró en Times Square con su carro y se llevó a varias personas. Y el carro no es para eso. Igual el arma no es directamente para matar inocentes, pero el ser humano, lamentablemente. Es una realidad. Y si vamos a las estadísticas aquí en los Estados Unidos, nos podemos dar cuenta que la muerte por medio de armas de fuego se ha convertido en el número 1. Y no es solamente en las escuelas. Muchas veces nos enfocamos en esos lugares grandes. Pero, y ese es uno de mis puntos y mi enfoque en que una persona particular, cualquier persona particular, no la tenga. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace ya un tiempo atrás se escuchó unas noticias de un señor, 2 vecinos, que vivían uno frente al otro. ¿Recuerdas, Sayas? O sea, estas 2 personas, ambas estaban armadas. Y por cuestión de iras, una discusión, algo que no debió llegar a ese punto de tú matar a alguien, una persona salió muerta porque discutieron y dio la casualidad que ambos estaban armados. Entonces la persona en su ego se salió de control y esto causó la muerte de alguien. Y no solamente en ese caso, en muchos casos, y por eso es que se ha convertido en el número 1 en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque muchas personas común y corriente la están llevando. Entonces yo creo que las armas deben ser específicamente para personas con la cobertura y la posición de tenerla. Ahora, hay armas, como tú decías hace un ratito, que son para cazar y esas cosas. Esas personas están ya acostumbrados y saben usar esas armas. Esas son armas muy diferentes a un arma que yo puedo llevar aquí ¿sí me entiende? Aquí en mi bolsillo. Yo no tengo problema con ese tipo de armas, a pesar de que son armas y puede pasar, pero va a ser mucho más difícil que pase con ese tipo de armas que con una pistola que yo tenga aquí escondida. Lo que ha traído el mayor problema es la legalización de que cualquier persona pueda tener una. En una ocasión, alguien muy cercano a mí me comentó que una persona lo atracó en una gas station en Detroit. Y lo que más le dolió a esa persona es que no tenía una arma de fuego. Y me dijo, pero ¿sabes qué? Ahora sí quiero una. Entonces dime, ¿qué tú crees? Ok. Les voy a contar una historia. A mí
hace 15 años atrás más o menos, me robaron a mí y a mi hermano y un amigo mío con una pistola. Pero en mi mente nunca me vino de que compro una pistola para poder hacer algo cuando me pase eso otra vez. You know? Lo que yo pienso es buscar la forma o enseñarles a las personas qué fuerte es una pistola. Sayas, pero si vamos a ese punto, la gente sabe qué fuerte es una pistola. Mucha gente no sabe. Y la responsabilidad, la mayoría de la gente sabe. Incluso, y todavía, eso se ve hasta en los carros. Ustedes escucharon también una chica, que incluso yo la conocía, que porque hubo una discusión en el freeway, la persona lo siguió y le disparó a él y toda su familia. Hay personas que tienen la capacidad que tú tienes para decir, no, espérate. Pero hay personas que fácilmente no tienen la capacidad de actuar o accionar como tú lo hiciste. Ajá. Entonces se ve mucho. Pero mira, es como la pastora Nevelis dijo hace unos minutos cuando ella fue al shooting range y disparó. Antes de eso, ella no sabía, ella sabía que le tenía un poco de miedo, Sí. pero no sabía la cantidad de miedo que le tenía Hasta que lo tenía en las hasta manos. que lo tenía en la mano y lo disparó. Ujú. Y después supo lo fuerte que era la pistola. ¿Me entiendes? Mucha gente no lo ha disparado en forma correcta para saber lo fuerte que es una pistola. Sí, pero mucha Y- gente y lo ha mucha- hecho. Oh, yeah. Y lo Oh, sigue yeah. haciendo. Oh, yeah. Y- Y esa gente siempre va a haber. Hay personas que van al Army, Y la van a buscar también. hacen 4 años, salen y le encanta tanto que vuelven y se meten. Hay personas que Pero ya es diferente, Sayas. Es una persona que tiene una cobertura, una responsabilidad No, pero estoy hablando en la forma de de usarla. usar esa pistola. Sí. Yo creo, Sayas, que te escucho diciendo, creo que escucho que lo estás hablando de un punto de educar al público general entre la diferencia de una, y tú me corriges si no, entre la diferencia y la responsabilidad de Yeah. esto. Por ejemplo, porque te escucho y yo digo, bueno, pues entonces no sería, yo he servido como partidaria comunitaria por muchos años, antes del trabajo que tengo actualmente. Y en ese ámbito nosotros manejamos lo que es la educación comunitaria. Me interesaría saber tu punto, Sayas, de cuál sería, qué tú crees que sería una buena respuesta a que una persona entienda la diferencia entre una cosa y la otra. Porque a veces yo creo que entiendo tu punto, porque creo que hay gente que por la ignorancia, por no saber la diferencia de una cosa entre la otra. Si yo me hubiese quedado toda mi vida pensando en que en Puerto Rico nos dividimos, aquellos eran los pillos y los otros eran los policías, y así jugábamos nuestro juego, pero la realidad, como tú dices, para mí fue cuando fui a ese blanco y tiro para ver cómo se tiraba un arma de verdad. Y ahí yo aprendí, no. Y fueron años atrás. Y mi hijo me dice, no, mami, pero yo voy contigo y yo te ayudo y yo te educo. Mis hijos, uno, por responsabilidad laboral, como dice Fernanda, ese es su trabajo. El otro no, pero como civil, con el derecho en este estado, él la aporta. Yo sigo sin importarla. ¿Cuál sería tu propuesta, Saya? Para, por ejemplo, de 18 en adelante, bueno, aquí 21, tienes que tener 21 años en adelante para poder portar. Pero de 20 para abajo, ¿cuál sería tu idea? Pues los papás que tienen una, Ajá. le tienen que enseñar a sus hijos. Okay. You have to. Porque si eres capaz de agarrar una licencia, si eres capaz de comprar una pistola, entonces tienes que ser capaz de enseñarle a tu hijo. Pero enseñarle que la de- teoría o la el práctica. respeto. Oh, el respeto. The respect. Okay. Porque si ellos no entienden el respeto de esa pistola, entonces ellos nunca van a saber el poder de esa pistola o lo que puede pasar con esa pistola en la casa.
You know what I'm saying? Es igual que, así como estaba hablando ahorita, de una persona, un papá o un adulto que casa. Ellos llevan a sus hijos y le enseñan cómo usarla, cómo respetarla y qué se debe de hacer, qué no se debe de hacer. Yo siento que si hay un poquito más de eso, a lo mejor hay menos de lo que está pasando ahora. Okay. You know? ¿Y a qué edad tú consideras que tú eres padre de familia, tú, tu esposa y tus hijos? ¿A qué edad tú crees que sería bueno educar a tus hijos en la teoría de? Porque yo me imagino que tienes un límite de teoría y práctica. Okay. Well, si yo soy una persona que casa, aunque no lo soy, pero me gustaría, you know, si yo era un papá que casaba, entonces es una edad menos de un niño de 10 años. Porque muchos papás quieren que esos hijos vayan a cazar o a pescar o lo que sea con sus papás, porque así lo hicieron con él cuando tenía una edad. So, me imagino a qué edad un papá más o menos lo quiere llevar a sus hijos a hacer algo con ellos. 5 años, 6 años, 7 años, you know, más o menos por ahí, you know. Pero como yo, que tengo 2 hijos que ya están, you know, 11, 12, yo creo que a los 10 años, los 8 años, ya ellos están mirando televisión, ya ellos están mirando las noticias. Tú no lo puedes decir, hey, cierra los ojos. Hey, mira para el otro lado. Porque si no lo miran en la casa, lo están hablando en la escuela. ¿Me entiendes? Sí. Y a qué edad tú le dices, hey, esos juegos todavía no los puedes jugar. Pero tú le dices que no lo puedes jugar, pero vas a la casa de los tíos, las tías, los primos, y que están jugando allá. ¿Me entiendes? So, yo creo que no hay una edad, pero siento que depende cómo el papá siente con sus hijos y que mentalmente tú crees que, okay, let's do it now. Okay. We need to talk. Yeah. You know? Efraín, tú dijiste algo que me impactó, lo de la evaluación psicológica de una persona antes de darle el derecho de portar un arma, porque este individuo que mató e hirió a varios en the State of Michigan University, él dejó hace poco, salió a relucir que dejó una carta, ¿verdad?, donde él decía cómo se sentía psicológicamente. Y si la carta es verídica, si fue algo que realmente él dejó, según lo dijo el noticiero, él decía allí, no sé por qué nadie me ama, psicológico. Y luego dijo, mi papá no tiene nada que ver con eso. También, o sea, él como que en un momento dado determinó, yo me siento así, me siento airado porque nadie me ama, pero quiero asegurarme que mi papá no me lo toquen, él va a estar bien. Pero ya yo decidí, me voy a cerrar los ojos. ¿Y cuánto tiempo tiene que haber sufrido este individuo ese problema psicológico que lo llevó a tomar el arma que tenía en su casa, ¿verdad?, con la irresponsabilidad de la que habla Fernanda, pero también el privilegio que le dio la ley de tenerla? Entonces, Efraín, ¿tú sugerirías que para cada persona debería de haber un requisito antes de? Ese requisito existe. El problema es que muchas veces es burlado. Okay. Bien. Y a veces el psicópata puede emularse de una persona normal. O el sociópata también. Entonces, eso es un problema complicado. Sí. Porque el requisito está. O sea, tú eres evaluado psicológicamente antes de portar un arma, pero que si el que está haciendo la evaluación te conoce, pues no te va a evaluar porque somos amigos. Saben que eso es lo que sucede en la mayoría de los casos, lamentablemente. Okay. Y en que la gente no seguimos los patrones de orden. Entonces, lo que uno debería de procurar es tener como ese control. Reconozco que es algo fácil de decir, pero es difícil de implementar. O sea, yo lo reconozco. Sí, sí. O sea, uno de boca, o sea, se hace muchas cosas, pero
para implementar lo que se propone es difícil. Vuelvo y le repito, porque esto afecta a muchos intereses. Y cuando se toca el bolsillo de los poderosos, ustedes saben para dónde se inclina la balanza. ¿Okay? Entonces uno, como decía Fernando ahorita, tiene que pedirle al Señor la sabiduría y que Dios nos dé la capacidad de nosotros manejar este tema con nuestros hijos, como decía Sayas. Y es un punto también de doble filo, porque eso te puede abrir el deseo para tú querer hacerlo. Entiendo el punto de Sayas de informar y educar. Eso es como la sexualidad. Cuando nuestros hijos van creciendo, y hay que hablar de la sexualidad porque no lo puedes dejar ignorante. Exacto. ¿Okay? Porque allá afuera aprenden de lo que sea. O lo educas tú o no, lo educas internet, allá. y el internet lo educa. En mi Sí. tiempo no había tanta facilidad, pero Sí. lo educan afuera y mal educado. Entonces a veces uno se encuentra como entre la espada y la pared. ¿Cuándo le puedo tocar este tema? De que no pueden tocarla por aquí, que no pueden hacer esto, que tiene que sentarse de esta manera. Bien, igual con las armas. O sea, ¿cuándo puedo tocar? Y como decía Saya, esperar que esté un poco maduro, que pueda manejar la situación, pero también igual puede ser una chispa que puede encender un fuego, porque al fin y al cabo uno no sabe cómo el niño vaya a tomar esa información. Va a decir, bueno, le voy a dar el ejemplo fácil con una Gillette. Una Gillette es esta hoja, esta blade que se usa para afeitar. Yo tenía una que mami la usaba, creo que era para sacarse las cejas. Y mami me ve manipulándola. Yo debía tener como algunos 10 años, 11 años. Y mi mami me dice, no toques eso porque te puedes cortar. Delante de ella, yo dije, ok. Cuando ella se fue, yo dije, eso no corta nada. Esta es la Blade. Yo hice así. Eso no corta. ¿Qué va a cortar eso? Y hice así. ¡Fua! ¡Uy, el sangrero! ¡Ay, corta de verdad! Sí. O sea, es como dice, y no quiero sonar muy religioso, pero es como dice el apóstol Pablo. La ley abrió mis ojos al pecado y por ella me mató. Pero no por eso la ley es mala, sino que la ley es como un bombillo que alumbró lo que había. ¿Qué había? Suciedad, inmundicia. Entonces ya es una condición más del ser humano caído. Y es complicado, por eso le digo, separar el tema como de lo espiritual. Yo sé que se puede analizar desde el punto de vista social, pero igual, cuando tú le dices a un niño caído, porque está caído de la gracia, no hagas eso, es como un incentivo de decir, ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Qué es lo que sucede? No, puedes morir, seguro. No. Entonces es complicado, pero sí. Sí, eso sí, eso desde el principio, desde Adam y Eva. Ya. You know, creo que- no comas de ahí porque si no te mueres. Pues de ahí quiero comer. Entonces, Yeah. mira, Eso es lo que quiero. yo Así sigo mismo en fui. que desde el punto de vista social, yo entiendo que todo hombre, eso se ve más en los hombres, en su ego y su autoridad, personas que, ya estoy hablando de personas que quizás no tienen a Dios en su corazón, para ellos eso es algo normal. Y incluso estoy de acuerdo en que ese tipo de persona debe educar a sus hijos, pero ¿qué tal cuando viene la ira, cuando viene el enojo, cuando llegan los problemas? Mientras todo está calmado, no lo van a tocar. Pueden ser una familia estable, buena, trabajadora, decente, pero el problema es cuando llega la ira. Somos humanos. Somos humanos. Entonces yo lo que creo es que una persona debe considerarlo. Yo no creo que es malo. Las almas pueden ser buenas dependiendo del contexto. Son útiles, pero yo sigo pensando, ojalá y que hubiera una ley, que puedan haber opciones, ¿verdad? De que las personas que no tienen ninguna responsabilidad la tengan. Yo creo que lo que ha traído más problemas es que se ha hecho eso como legal, de que una persona pueda tenerla. Ese es un error que tenemos que vivir con él. Pero yo creo que lo que ha traído más problemas es eso, porque a pesar de que la busquen por atrás, habría menos muertes. Pero fíjate, Porque no, sí. Porque habría personas que tienen ese dominio de manejarla, están educados, saben cuándo y cuándo no. Incluso yo conozco personas que tienen alma, personas que están sobre mí, personas mías, y han tenido esa paciencia, esa tranquilidad para poder tenerla y sacarla cuando es debido y nunca han hecho nada.
Pero hay otras personas, incluso entre nosotros, que en momentos de ira y de enojo pueden accionar de la peor manera. Y yo creo que en ese caso, si yo tengo una arma, es porque yo me voy a defender. Es porque yo estoy buscando defenderme. Es porque yo me siento protegida con esa arma. Entonces, si yo me quiero proteger de que me pase algo o de que alguien quiera intentar contra mi vida, yo para salvar mi vida, ¿qué voy a hacer? Usarlo. Yo tengo una Matar. pregunta. A lo mejor los que nos están escuchando también a lo mejor pueden contestar. Nosotros somos el país número 1 de muertes con una arma. Estamos hablando de Estados Unidos. De Estados Unidos. De la cantidad de muertes, ¿cuánto es de armas compradas legalmente y cuánto es de armas compradas ilegalmente? Sería interesante esa estadística. You know? Porque Pero yo siento que sería más difícil para incluso conseguirla ilegalmente. Dependiendo del tipo de arma. Si un arma, un ejemplo, de guerra o algo así. No, porque recuerda que cuando suceden esas cosas, casi nunca son con armas así de guerra. Usan como armas más fácil de tú llevar, de pistolas. Hay armas, yo no conozco bien el requerimiento, pero según tengo entendido, hay cierto tipo de armas que tú no la puedes portar. Como las que son automáticas, que tú le dejas el gatillo pisado y salen las balas. O sea que quizás eso habría que sopesar si se ha hecho algún tiroteo con ese tipo de armas. eso sería un poco interesante porque, bueno, las dos formas es fácil de comprar, ilegal o legal, ¿verdad? Legal. Pero saber por cuál lado está pasando más. Una pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que hay más personas con miedo o menos personas con miedo ir a una iglesia porque no hay una persona con una arma en la puerta? Yo creo que de miedo, hay mucha gente con miedo, no solo de ir a una iglesia, de ir a cualquier lugar. Hace ratito estábamos hablando de no echar gas a tales horas. O tenemos Ajá. miedo hasta de ir a la gas station ya después de ciertas horas. Sí. Yo creo que el miedo está. Hay mucho miedo. Pero una pistola no lo quita, porque vuelvo y le repito. O sea, Pero le da un poquito más de... lo disuade el que te quiere agredir, decir no tiene un arma, pero también lo puede motivar a quitártela. Yeah. O sea, es algo de doble filo. Sí, yo te diría que a la iglesia nunca he pensado en eso en la iglesia. Bueno, sí lo comencé a pensar cuando empecé a ver 2 o 3 que se metieron a 2 o 3 iglesias a tirotear, ¿ok? Pero antes, a lo que hemos llegado, ¿verdad? Que estamos discutiendo esto desde la perspectiva de un templo, las 4 paredes donde nosotros vamos a congregarnos. That's scary, ¿verdad? Pero si yo hubiese sido una estudiante en State of Michigan University en Lansing en ese día, yo te puedo contestar de esta manera. Yo tal vez no la aporto por mí misma, aunque quién sabe y vence ese miedo y vaya y practique de nuevo y sea diferente, ¿verdad? Pero por mi experiencia, pero sí hubiese querido, si hubiese estado completamente de acuerdo con que mi compañera o mi compañero que sí tiene el derecho de portar y tiene más de 21 años en este estado y tiene la responsabilidad y el entrenamiento correcto de hacerlo, Y la salud mental. y la salud mental, eso es mucho, ¿verdad? Mucho. Pero, hey, todo eso, ¿verdad? Que llenara todos esos cuadritos, check. Me hubiese encantado que esa persona, no sé si matara a la persona, pero por lo menos herirlo al punto de detener. Neutralizar la amenaza, claro. Neutralizarlo. Exactamente, eso sí. Y si yo no fuese, no tuviese el miedo de usar una, ¿verdad? Tal vez sí lo consideraría por el hecho de decir, en caso de que suceda algo, por lo menos neutralizar el peligro. Fíjense que este tema es
no quiero decir interesante, pero que tenemos que ponerle atención porque el origen de tú tener armas de fuego fue algo bueno. Según la historia de este país, era para que el gobierno federal no se enseñoreara de los estados. Y por eso, de alguna manera, se les permitió a los estados y a sus ciudadanos, pues, armarse, ¿verdad? Porque si cualquier cosa, bueno, se armó la guerra civil en 1865 por la esclavitud, ¿verdad? Por otros temas. Pero se peleó, todo el mundo estaba armado y todo el mundo sigue armado. Y es algo que está arraigado en la cultura norteamericana por eso mismo, porque si tú me hablas que me vas a quitar el derecho a portar un arma, ya creo que tú me vas a manipular o que tú eres un dictador. Yo quiero tener mi arma por si se arma cualquier cosa, entonces yo puedo defenderme. Bien, y estados que son bien de un partido específico, como en Texas, por ahí, Yes. tú no puedes hablarle que le va a quitar No, la en pistola. Texas todo el mundo, porque- eso es, ¿cómo es? Naciste, lloraste, toma tu arma. Eso es así. Entonces, Yeah, so. fíjense por lo arraigado que está en esta sociedad, que es hasta un derecho que está consagrado en la Constitución. Y ustedes saben lo difícil que es aquí modificar la Constitución, que desde el 1787 que se escribió, nada más se le han hecho 27 enmiendas. ¿Ok? Y de las primeras que se entraron, que se llama the Bill of Rights, se incluyó eso, el derecho a portar armas. O sea que es complicado el uno manejar este tema en el tipo de nación que vivimos, porque se habla de libertad, de derechos, y cualquier cosa que tú hables, ya sea a favor o en contra, la gente ya entonces como que se siente que tú le quieres coartar. Y hablarlo desde el punto de vista de quiénes somos. Ujú. Porque por más que queramos hablar desde el punto de vista que lo ve una persona secular, va a ser un poquito difícil, a menos para mí. Sí, sí. Sí, yo Entonces, te entiendo. por más que sea, yo quiero como ajustarme a mis principios bíblicos. Claro. Pero como tú dices, hay personas seculares que tú le dices, quítame mi alma, y es como Y que espérate. cristianos, Fernanda, cristianos. Incluso cristianos también. Te dice, Sí. mira que yo tengo lo Cuidado, mío aquí. ajá, yo tengo lo Porque mío. David tenía su espada, yo tengo mi pistola. Claro, te pueden salir con cosas así. Pues, No, y es que bíblicamente en y- aquellos tiempos se usaba. Ajá. Sí. Y es una de las formas de que yo lo miro. En el tiempo de David, Dios mandaba a los israelitas a guerrear con una espada. Pero en este tiempo ya las espadas no se usan tanto porque hay pistolas, ¿me entiendes? So, hay una forma diferente, de diferentes tiempos, pero básicamente es lo mismo, you know? Y una de las cosas que personalmente hablando, a mí me gustaría ir a un lugar de shooting practice, shooting range. Campo de tiro. Ajá. Básicamente para mí, saber la diferencia. Aunque yo no soy uno de las personas, no, tengo una y no. I know, yo sé el poder de lo que yo miro, pero no el poder de yo dispararlo. Así yo tengo un poquito más de... Responsabilidad. Ajá. Y saber qué o cómo hablarle a mis hijos de esto. ¿Me entiendes? Porque no puedes hablar de algo sin tú tratarlo o hacerlo o tener una experiencia para poder explicarlo un poquito mejor de nomás de lo que leíste. Sí, O, ese planteamiento tiene límites. Como estoy de acuerdo contigo en que tienes que conocer, pero obviamente hay ciertas cosas que no tienes que hacerla para poder explicarla. Porque, como ejemplo, para decir que la droga es mala, bueno, ahí hay muchos ejemplos ya en la calle. O sea, Sí. voy a decir, déjame darme un pase, no, ya la droga es mala, porque hay gente que No. los efectos están ahí. Pero entiendo el punto. Ahora bien, quiero traerle una pregunta aquí. ¿Pudiéramos nosotros entonces regalarle juegos bélicos a nuestros hijos y dejar que jueguen esos juegos violentos que están tan populares? Porque de alguna manera esto condiciona el cerebro. Por más que la gente diga que no es un juego. Como dice Fernanda, a mí me cuesta analizar las cosas como de un punto de vista que no es de bíblico, porque al fin y al cabo esa es mi Ese esencia. es tu principio. Por ejemplo, cuando yo veo las películas, hay cristianos que dicen, qué película tan brutal, wow, que me encantó.
Y cuando yo la veo, yo digo, Dios mío, pero aquí blasfemaron el nombre del Señor, aquí hicieron tal cosa, aquí hicieron esto. O sea, y yo veo como que hasta la misma iglesia está como cediendo a ese, como, oye, relájate, es una película. O sea, relájate. Y que cómo me voy a relajar si están blasfemando el nombre de mi Dios. Entonces, en ese sentido, uno trata de llevar esto al tema de las armas. Que tú dices, relájate, es un videojuego, relájate. Eso no es verdad. Simplemente es un programa que simula que hay personas y que tú les disparas. Es más, son zombies. Y relájate. Oh, mira, esa pistola es de plástico, relájate. Lo que dispara es una balita que se pega ahí. Pero yo creo que eso sienta las bases para una generación violenta. No digo que eso sea el único detonante, pero yo creo que es como el caldero donde se va a cocinar el arroz. Creo que es el principio. No sé qué piensan ustedes en cuanto a eso, de regalarle. Bueno, de mi parte, yo no se los regalaría a mis hijos. Creo que eso influye mucho. Lo que vemos influye, y más su corta edad. Ellos no tienen la madurez para distinguir de que si es malo, si no. Hasta con el dedo te hacen pero sí tienen la curiosidad. Y muchas veces hemos visto accidentes que suceden por esto, por videos que los niños vieron, y ellos con la curiosidad de hacerlo, sus padres tienen un arma, tienen acceso a ella y cometen tal error. Entonces, desde mi punto de vista, así como estamos hablando de armas, pero así hay otro muchísimo tipo de videos que nosotros tenemos que estar pendientes de que nuestros hijos ven, porque eso influye mucho en ellos. Pues mira, yo no puedo decir que no, porque desde los 8 años, 7 años yo he estado jugando juegos de pistola. Yo también los he jugado. So, yo nunca tenía en la mente de comprar una o disparar a alguien o nada así. So, yo no puedo decirle a mis hijos que no, cuando la verdad no me afectó a mí. Gracias al Señor por tu personalidad y tu nivel. Sí. Porque no sucede en todos los casos. Pero sí en una forma de que explicarles, hey, para que sepan, esto es un juego, esto no es de verdad, solo lo que pasa aquí no es de que va a pasar en este mundo, en la realidad. Me mandaron un mensaje ahora, que California usan una forma de dar licencia de armas, y ellos bajaron 37% de los muertes desde aquí dice desde el 93 al 2017, y ellos usan background check, mental health y una restricción de edad para dar una licencia. Son cosas que estamos hablando, pero la verdad no sé si otros estados están haciendo eso o no. Pero ¿sabes qué? Que aún personas que se le ha chequeado el background y todo lo demás, en un momento de ira, es que es difícil lo han determinar hecho. Eso. Es difícil. Entonces es difícil. Ellos hacen lo que tienen que hacer y todo, pero eso no limita a que estas cosas sigan sucediendo. De mi parte, yo creo que una persona debería considerarlo. Una persona desde ya la perspectiva cristiana debe orarle al Señor antes de hacerlo y antes de tomar esta decisión de usar un arma. Yo personalmente sigo creyendo que lo debe usar una persona con la responsabilidad, la cobertura, su posición ante la sociedad. Yo creo que esos son los tipos de personas que deben de tenerla, porque hasta uno mismo como cristiano puede caer en un momento de ira, de enojo, claro. Y entonces en el momento podemos accionar, y si tenemos cierto poder, somos humanos. Entonces siempre va a haber problemas con muertes de arma, porque mientras esa ley esté de que todos y a la misma vez, si tú le dices ahora a una persona, te la voy a quitar, eso va a causar un caos en la sociedad. Yeah. Pero, cuando una persona está mentalmente mal, si no hay una pistola, en la cocina hay varias cosas. Pero es menos, porque no va a ir a un lugar con un cuchillo.
La pistola te da facilidad y poder cuando la tienes. Yo creo que es mucho más riesgoso tener una Tú pistola. dices que la persona se crece cuando tiene una pistola. Sí. Así son los guapones, entre comillas. O sea, los que son dique bravos. Que son bravos con la pistola. Hasta en los países de nosotros con un machete. Bueno, sí, hay gente que es brava con machete. ¿Deberían legalizar los machetes o no? Hay gente que le hace así en la acera, así, crean como... Ajá, para afilarlo. No, afilarlo. miren, en mi barrio yo veía a las personas con los machetes. Sí, pelea de machete. Pero sí, sin brava, embargo, sí. cuando venía la autoridad con pistolas, ellos tenían que someterse. No hay cualquiera de eso. Entonces dime, imagínate que todo el mundo tenga una arma. Van a haber muchos líos. Nadie se somete. Todo el mundo se va a Disparo. sentir poderoso, exacto. O no, porque yo tengo mi arma aquí. Incluso hasta entre los vecinos. Mira, yo tengo unas casitas que rento. Y una de las razones por las que a mí no me gusta a veces como dividirla y decirle una sola casa la voy a dividir. Sí, para que haya Es más de porque una yo persona. trato de evitar los problemas. Sí. Porque en un momento de enojo, de ira, de que no estamos de acuerdo en algo, podemos Sí. hacer algo de lo cual no podemos arrepentir más tarde. Imagínate que todo el mundo tenga una arma. Si el vecino se parquea, porque hay personas que son picky con los parqueos, Oh, sí. y se han visto muertes por un parqueo. Por un estacionamiento. Sí, Te han eso es visto lo muertes porque tú le Espacio. has sacado la lengua en el carro a uno o porque se siente apoderado, te dispara inmediatamente, independientemente si le han hecho un background o no. Entonces, para mí, realmente una persona debe pensarlo muy bien antes de tenerla. Y mis respetos a aquellas personas que han tenido ese dominio propio, ese dominio personal o qué sé yo, esa actitud, ese carácter de que puedes respetarla y está educado y lleva a cabo todas las normas y todo, porque el tú tener un arma es porque tú sabes que tú estás dispuesto a matarlo. Si yo tengo una arma es porque yo sé, la arma se usa solamente para matar. Una pistola se usa solamente para matar. Un policía, si una persona se pone o se somete o qué pasa cuando una persona se le pone a... Van a Pero herir, puede sí. ser, hay niveles de fuerza. La policía utiliza niveles de fuerza, ¿me entiendes? Primero el verbal. Hey, baja eso. Exacto. Si no, el taser. Y si la persona tiene una pistola, pues igual, ¿entiendes? Y yo creo que la primera intención de un ser humano sano, equilibrado mentalmente, es simplemente neutralizar. Traer paz. O neutralizarlo si tú tienes la pistola. O sea, no creo que alguien vaya le voy a tirar el corazón a la cabeza. O sea, tiene que ser un asesino para pensar eso. Hay personas que sí piensan eso cuando se les aplasta el ego, cuando no tienen esa inteligencia emocional. Pero en primera instancia lo que busca el otro es como neutralizar, ¿entiendes? Como herir. Obviamente yo no estoy, como te digo, yo apoyo tu posición, no estoy de Yo acuerdo. siento Sí. desde el punto de vista personal, la mayoría de personas que lo usan, no un policía, el policía lo educan. Sí, claro. Una persona con una cierta posición le explican. Depende o del sea, país tú de no puedes policía. disparar. Pero Sí. Depende del país de policía. Depende sí, del país. sí. El país de nosotros, Estados Unidos, es un poco Sí. radito en esa área. Yo creo que en otros países, de lo que yo he leído y lo que yo he hablado con personas de diferentes países, hay países que hasta el colegio tú tienes que ir para ser policía. Y aquí no es tan de eso. Aquí tú tienes que ir 2 años, Sí, ¿no? aquí Una tienes academia. que tener una academia, tienes que pasar por el proceso de academia, el proceso psicológico, Sí. sí hay requisitos. Y depende también de el rango en que tú vayas a entrar. Pero sí estoy de acuerdo que a veces reclutan a cualquier persona que llevan en sí, de verdad, que una cierta cantidad de cosas personales que le pueden airar y llevar al punto. Yo también estoy de acuerdo que si tú llevas un arma y ya sabes manejarla, tú estás dispuesto a defenderte con esa arma. ¿Hasta dónde llegan las cosas? Sí, hasta donde lleguen las cosas. Yo le voy a decir 2 cosas. Es que a mí me sucedieron. Una que me sucedió y otra que pasó aquí en Detroit. Hacen años y años. Y yo no sé cómo estaba la ley de portar en ese entonces. Yo venía saliendo del CVS cuando todavía era CVS frente a la iglesia San Gabriel, aquí en la Verner, al lado de las Spring Mills. Y yo venía una señora manejando, ella venía
a una velocidad ilegal y yo iba a cruzar la calle. Estaba en mi derecho de cruzar la calle. Ella venía y como que hice, gracias al Señor que no me pegó. Y ella, encima de que creo que la que estaba mal era ella, ella se detiene y baja su cristal. Y me dice, ¿cuánto quisiera tener una pistola? Y te mataría ahí donde estás parada. Wow. Así, solo porque yo iba a cruzar la calle. Y yo les puedo decir, desde el punto de vista espiritual, en ese momento yo entendí que lo que me estaba hablando era el espíritu que la tenía atada. Y también entendí que si ella tuviese un arma, ella sí lo hacía. También le di gloria a Dios que el Espíritu Santo de Dios va conmigo y que los ángeles estaban conmigo y que me protegieron. Pero todo eso, fíjese, todo eso, lo que tú hablabas de el tema de una persona que psicológicamente está mal. Ella en su mente, ella me lo dijo como si, me lo dijo en inglés, I wish I had a gun and I would kill you where you stand right now. Y yo se lo creí, yo dije, ay Padre, gracias que esta mujer no tiene una pistola. Y primero oré, le di gloria a Dios, me dio coraje, porque yo dije, mira esta. Yeah. Pero al mismo tiempo, o sea que ese escenario, imagínate si ella hubiese tenido una pistola. ¿Y eso fue en Detroit aquí? Eso fue aquí en Porque Detroit. es raro, aquí en Detroit la gente tiene mucho cuidado. Sí. Porque cualquiera te saca una pistola. Sí. Cualquiera. Sí. O sea, ella no sabía que usted estaba armada. Y otra cosa que me sorprendí de aquí de Detroit, y es que las personas en los semáforos no se paran ventanilla con ventanilla. Oh, no. Yo, honestamente, eso fue lo que aprendí. ¿Sabe cómo? Cuando yo me detuve en el semáforo y la persona hizo así, ¡fup! Y yo dije, y vi que mucha gente lo hacía. Cuando yo me paraba adelante, se quedaban atrás. Y yo, esto es un código de Detroit. Sí. Ya jamás me le paro ventanilla con ventanilla a nadie. yo también. No por miedo, sino porque la gente lo ve como una intimidación. Sí. Si tú te le paras ventana con ventana, dice, ven acá, el que anda en malos pasos, piensa, ¿me entiendes? Y el otro que tiene miedo, un ciudadano común como yo, dice, bueno, este parece que me está ubicando. Y como que no le gusta eso, que ventana con ventana. No. Yo también, yo lo practico por eso también, porque lo comencé a ver de un punto en adelante, no siempre. Antes como que todo el mundo igual, ¿verdad? Pero ahora se ve mucho. Sí. Y yo le tengo mucho respeto. Cuando nosotros decimos eso, el boricua, yo le tengo respeto a eso. Es queriendo decir, le tengo cautela, le tengo cuidado, porque sé que es capaz de nada cruzar de un lado al otro. Lo otro que le iba a compartir es que hace años, tal vez ustedes, no sé si estaban aquí en Detroit, cuando eso sucedió, en la Springwells y la Fort Street habían 2 gasolineras de cada lado, paralelas, ¿verdad? Tal vez tú sabes la historia. Y recuerdo que fue, tú sabes que en esto de que bajan el precio de la gasolina, lo suben, bajan, lo suben. Y ellos, por hacerse competencia, uno lo bajó excesivamente y el otro cruzó y le dijo, no lo bajes tanto porque todo el mundo se te está viniendo a comprarte a ti. Ellos discutieron y llevaban, según cuenta, ¿verdad? La anécdota, llevaban tiempo, ellos se cruzaban la calle, mira que baja eso, que está muy... Y aquel lo bajaba o lo subía, etcétera, etcétera. Pasaron unos días, uno no pudo más, se le metió a la otra gasolinera y lo mató. Porque no bajó el precio. Entonces, él quedó preso y el otro muerto. Entonces, en esos casos así, pues, se considera y se piensa como que, wow, porque como tú dices. Y lamentablemente lo vamos a seguir viendo. Sí. Porque es una ley que definitivamente va a seguir. Nosotros no vamos a tener quizá el poder para cambiarlo, pero tenemos el poder para orar. Para orar por los que ponen las leyes, para ser de los pacificadores, como nos manda la Biblia en Mateo. Y
y qué sé yo, tratar de ser diferentes, ¿verdad? Y ponernos en las manos de Dios cada día. O sea, si no estaba en el plan de Dios que tú ibas a morir en ese lugar, Ay, gloria siempre a y Dios. cuando tú estés caminando bajo el Amén. propósito y la cobertura del Señor, Amén. créeme que no te va a tocar si Amén. no es el propósito de Dios o la voluntad de Dios. Tú decías hace un ratito algo, creo que lo hablamos fuera de cámara, pero de un testimonio que tú diste en la iglesia de tu hijo. Así. Incluso él estuvo en riesgo, Sí. pero el Señor lo cubrió. El Señor No lo era el tiempo cubrió. del Señor, aunque había un arma. Amén. El Señor tiene el poder para parar el arma, si no es tu tiempo, siempre y cuando tú estés bajo la cobertura Sí. del Señor. Y en ese caso, las oraciones. Ujú. Tú oras por tus hijos. Amén. Es mi responsabilidad orar y cubrir a mis hijos. Amén. Orar por las autoridades. La palabra nos manda a orar por las autoridades y por pues por las leyes y todo lo que Lo que se están en va- inicio, lo sí. que están en ese lugar, Con esa ¿verdad? Con esa responsabilidad. responsabilidad. Yo aconsejo que lo analicemos antes de tomar la decisión por el bienestar propio y de nuestra familia. Ujú. Porque realmente, vuelvo y repito, somos humanos y podemos cometer errores de los cuales no podemos arrepentir. Me mandaron una foto ahora del porcentaje de las armas que usan legalmente, ilegalmente. Legalmente son más o menos 50% Legal. legal ¿Dónde? de En armas Estados Unidos. en Estados Unidos. Ok. Para matar a alguien, 50%. 3% de regalo, 18% ilegal, 12% de robo y 32% no se sabe. Entonces es obvio que si no fueran legales, hubiera menos. Aunque es 50%, está la mitad esparcida. Pero el que se la roba a uno que la sacó de una manera u otra, o una tienda, o qué sé yo. Y muchas veces personas que la tienen, la venden. Y el que se las roba, obviamente sabemos para qué. ¿Para qué lo hacen? Digamos que le quita el cereal, no sé qué, para delinquir. Bien. Ahora, para ir cerrando el tema, ¿cuáles serían sus reflexiones finales? Sayas. Pues yo personalmente sigo con lo mismo, de enseñarle a los demás. Siento que cada uno tiene su derecho, no más en este país, pero hasta en la Biblia lo dice. Nosotros tenemos la mente para decidir lo que queremos hacer y qué queremos hacer. So es una decisión de cada uno. Lamentablemente. Yo quisiera que fuera diferente, porque a veces hago cosas que digo, Señor. Dios sabrá por qué. Amén. Dios sabrá por qué. Personalmente, yo creo que no por mí específicamente, pero hay de todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando. Yo siento que en escuelas debe de haber algo. Debe de haber algo, en forma de si es metal detectors o las personas que están chequeando los bultos, que chequen un poquito mejor. Porque hay veces, hasta en el tiempo de mí, cuando yo estaba yendo a la escuela, habían personas que yo conocía que me chequeaban los bultos y ellos, porque me conocían. O que no lo chequeaban. Que no lo bien. chequeaban. Ese es el problema. Yo Eso creo- pasa cuando te Sí. otorgan armas de fuego también. Yo pienso que en ese caso el nivel de seguridad en las escuelas debe mejorar. Las escuelas tienen que venir con algo, un sistema mejor, algo de lo que ellos puedan implementar para mejorar el sistema de seguridad en sus escuelas. Porque los estudiantes no pueden llevar armas. Y si la entran es porque están flaqueando en cuanto al sistema de seguridad en su escuela. Yo pienso que toda institución debe como reevaluarse. Y si ven que están pasando muchos casos, hablando de las armas y de lo que está sucediendo, deben de tomar como un espacio. Espérame, tenemos que reevaluar, hay que hacer algo para tratar de que este porcentaje baje. Entonces, yo pienso que el nivel de seguridad debe mejorar. Y es también en tiendas. Tú vas a una tienda y dependiendo en la tienda que tú vas, en cada ropa que ellos tienen, le ponen un de eso de metal. Cuando tú sales y tratas de robártelo o lo que sea, empieza a pi, 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 ¿verdad?
¿Y por qué no hay uno del otro lado para adentro? Aunque eso no limita que a veces se las roban las cosas. O sea, siempre va a haber, ¿verdad? Claro, Pero claro. es bueno tratar de mejorar. Entonces, Pero del otro lado, porque tú puedes, es legalmente cargar una arma en las calles. Es ilegalmente cargar esa arma adentro de una tienda. You know? Es como hay personas que la pueden tener en el carro acá, pero no la pueden sacar a ningún lugar. So, puedo andar con mi arma, pero siempre tiene que estar aquí en mi carro. pueden tenerla, pero no Pero no la portarla. pueden llevar con ellos a ningún lado en el So- carro. so Eso es, se me hace un es un poco raro que, Ujú. que no tienen metal detectors para entrar a una tienda, pero sí tienen para salir a de una Sería tienda. complejo porque a veces te suena la llave, te suena la correa. Es como cuando tú vas al aeropuerto o cuando vas a entrar al consulado o algo. O sea, tienes que quitarte todo lo que te... ¿Entiendes? Sería complicado tú tener que... Pero entiendo el punto. Creo que ¿Me, sí. me entiendes? Pero aunque el sea rayo X, detector de metal, aunque sea como rayo X, dice... es que el metal va a sonar también la llave. bueno, todo. la llave. El problema es que lo que sí entiendo que debería haber sería rayos X, algo así, no sé, algo que te detecte la pistola. Entonces, Pero yo siento que, como dije, es deber de quién, esa es la reflexión. pero siento que sí tener una licencia debe de ser un poquito más fuerte, más estricto. Sí. más estricto. De tener alguien en la iglesia, pues yo creo que maybe más personas entraría, a lo mejor no, a lo mejor sí, pero la verdad no. Yo creo que en todo lugar donde uno está, tienen responsabilidad, un grupo de personas, recuerda que a la iglesia no entramos muchos enfermos. Y yo creo que incluso en las iglesias es necesario que haya un personal de seguridad afuera que pueda aportar un alma, una persona ya capacitada. ¿Sí me entiende? Que ya haya pasado por lo... Yo no lo veo malo en las iglesias, no me voy a poner así como de que es súper religiosa, pero para concluir en cuanto a mi punto de vista, entiendo, no estoy en contra de las armas de fuego, pero desde mis principios bíblicos yo entiendo que no es pecado tener un arma, pero piénselo antes de tenerla, analice por qué y para qué usted la quiere tener, si realmente la necesita o no, antes de tomar su decisión. Eso es lo que yo le aconsejo a todos. ¿Y doctor Ibelice, sus reflexiones finales? Para mí, el que la vaya a aportar, ya que la ley lo apoya, de que tiene el derecho de si tiene 21 años residente y llena todos los requisitos para aportarla, está bien, pero edúquese en cómo la va a manejar y no le tenga miedo al arma, porque también una persona, como tú bien decías, si le van a dar a la licencia a alguien que no puede manejar, es poniéndonos a todos a riesgo. Mi punto sería de que si la vas a adquirir, seas cristiano o no, lo hagas con la responsabilidad de lo que eso conlleva. En las escuelas yo sí creo que debe de haber más seguridad, habiendo salido del ámbito escolar y del distrito aquí en Detroit, Michigan. Y entiendo que, por ejemplo, los detectores de metales, hubieron muchos padres que estaban en desacuerdo con eso, porque aquí en los Estados Unidos, y esto es un tema que podemos abordar más adelante, porque hay muchísima tela que podemos cortar con este tema, pero por ejemplo aquí en los Estados Unidos había por un momento dado mucha problemática o debate en que una escuela y una prisión tenían casi los planos idénticos, y eso crea un pensamiento en el estudiante, como que lamentablemente en ciertas comunidades afroamericanas, hispanas, las escuelas, era como una preparación de que se esperaba que ese niño, por que no iba a tener las mismas oportunidades que en otros lugares, iba a salir de un ámbito escolar a un ámbito de encarcerado en la cárcel. Y eso es una cosa muy triste, y por eso se debatía el tema de los detectores de metales. Pero ahora, viendo que esto persiste de tal manera, yo como padre, si estuviera criando a mis hijos ahora y tengo mis nietos,
yo prefiero que sí los haya en esa área. Y en el ámbito espiritual, en la iglesia, venir al edificio de la iglesia, yo creo que se puede hacer como se hace en los aviones. Cada avión tiene un marshal, pero ninguno de nosotros sabemos quién es. Yo estoy de acuerdo con que en las iglesias haya un marshal y nadie tiene que saber quién es, salvo que el pastor de la iglesia y la junta directiva de esa iglesia y el equipo de seguridad. Y yo sí creo que el marshal puede estar ubicado de cierta manera de que si esa persona por su entrenamiento ve que se aproxima un peligro, pueda accionar. Excelente. Yo creo que sí. Yeah. Y yo en lo personal, todavía no. Yo no me atrevo, pero sí, veremos a ver. Ese es mi closing. Sí, antes de darle mi reflexión final, no sé si ustedes se acuerdan de un tiroteo que pasó en una iglesia, pero que no se dio a mayores porque hubo una persona que lo neutralizó, un personal de seguridad. Llegó a herir creo que a 1 o a 2, pero fue un acto rápido. O sea, lo neutralizó de una vez casi. O sea que es una buena propuesta. Sí. Ahora, para las personas que nos han sintonizado y han tenido la bondad de llegar hasta acá, como dice el Salmo 127, verso 1, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué te quiero decir con esto? Ya sea que decidas tener un arma o que decidas no tenerla, ten tu confianza en el Señor. Amén. Definitivamente. No en que tienes un arma o en que no la tienes. La confianza debe estar depositada en el Señor. Y a eso ha sido todo por el día de hoy y nos despedimos con un fuerte aplauso. Gracias por sintonizarnos a la Red Podcast. Bendición. Bendiciones.